Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Libro de Reclamaciones como herramienta para la excelencia del servicio. Les saluda Ciro Apaza Cámara, coordinador de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca orientar al público acerca de la normativa relacionada al libro de reclamaciones como herramienta para la solución de conflictos de consumo. En esta ocasión nos acompaña como ponente el señor Miguel Rivera La Rosa, quien es abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos en la Maestría de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la misma casa de estudios. El señor Rivera es especialista en atención al cliente y en mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Actualmente, labora como Ejecutivo 1 del Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi, siendo responsable de la plataforma de atención presencial y de la gestión del libro de reclamaciones institucional. Antes de dar pase a nuestro expositor, les quiero expresar mi gratitud por su interés y puntualidad y les quiero dar nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Ciro. Bienvenidos todos. Permítanme un segundo. Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Para mí es un gusto compartir nuevamente con ustedes esta breve exposición respecto del libro de reclamaciones. A ver, vamos a poner las diapositivas. Permítanme por favor un segundo. Listo. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por ser puntuales. Vamos a hablar sobre el libro de reclamaciones. Le comentaba a Ciro hace unos instantes que para mí es muy beneficioso el tener la oportunidad de compartir lo que se ha estudiado sobre el libro de reclamaciones con el público, porque muchas veces el público me ayuda a mí a tener una visión distinta de las cosas que puedo estar plasmando, que quiero compartir. La intervención de cada uno de ustedes va a ser muy útil, así que por favor, en el desarrollo de esta exposición, si tienen dudas o consultas sobre el tema, a hacerlas llegar a través del chat. A través de esta información vamos a poder conocer un poco de qué se trata, su inquietud, tal vez yo las pueda ayudar a solucionar, y también si es que hay algo que podría quedar en el aire, facilitaré al final mi correo electrónico para que puedan comunicarse conmigo y hacerme alguna consulta en caso lo requieran. Bueno, avancemos entonces. El libro de reclamaciones, mis estimados señores, previamente, antes de, corresponde señalar que los comentarios que el día de hoy se van a transmitir reflejan mi propio punto de vista. No necesariamente reflejan la opinión de la institución o de cualquier otra persona. Esta exposición está elaborada en base a la investigación que pude hacer respecto del libro de reclamaciones. Este es un instrumento que nace en el año 2011 y desde esa fecha hasta la actualidad ha habido una evolución importante que cada vez permite, desde mi punto de vista, cumplir con la finalidad para la cual ha sido creada el libro de reclamaciones. Bueno, este es el índice de los temas que vamos a ver. Les comento que empezamos con la creación y finalidad del libro de reclamaciones. Vamos a conocer, vamos a descubrir qué es lo que se busca, qué se pretende, hacia dónde apunta, cuáles son las ventajas y desventajas de contar con un libro de reclamaciones, pero visto desde el punto de vista de los tres
agentes involucrados. Primero, los consumidores, la ciudadanía. Todas las personas que tenemos la posibilidad de acceder a un libro de reclamaciones, tenemos diversos puntos de vista sobre ello. Si es útil, no es útil, si conviene, no conviene. Vamos a tratar de identificar los puntos de vista de los consumidores y cómo también ellos creen que podría ser poco ventajoso, ¿no? Pero no solamente el consumidor, también vamos a ver cuál es la perspectiva, el pensamiento que puede tener un proveedor respecto de contar con un libro de reclamaciones, cómo sacarle la mayor utilidad, cómo podría también considerarse como quizá un abuso que emplean los consumidores para obtener algún beneficio, etcétera. El tercer agente involucrado aquí es el Estado. El Estado quiere saber si es que resulta útil, ventajoso, y tengo por allí cierta teoría que que ustedes van a conocer un poco más adelante. En el punto 3 veremos cómo ha ido evolucionando precisamente la normativa sobre el libro de reclamaciones, desde su creación en el año 2011 hasta la actualidad. El año pasado, en agosto, salió una última norma que modifica el libro de reclamaciones y lo hace de alguna manera distinta, o sea, la visión que se ve en el 2022 es distinta a la visión del libro de reclamaciones del año 2011. Lo vamos a conocer. Análisis de efectividad está referido a aquellos pronunciamientos, aquellos resultados que ha obtenido el INDECOPI a lo largo de los años, y nos vamos a enfocar en los últimos periodos, en los últimos años, para ver si ha resultado efectivo, no ha resultado efectivo, si ha cumplido con su finalidad o no. Y finalmente, tocaremos algunos temas vinculados con la normativa del libro de reclamaciones, pero en casos prácticos puntuales que el INDECOPI tuvo la oportunidad de analizar y de resolver en última instancia. La última instancia administrativa para ver un caso relacionado con el libro de reclamaciones, cuando es la sala especializada en protección al consumidor, y a través de los lineamientos se han marcado pautas de cómo interpretar los hechos vinculados a a un incumplimiento de las normas, de las leyes que tienen que ver con el libro de reclamaciones. Bueno, creación y finalidad entonces. ¿Para qué ha sido creado el libro de reclamaciones? Si estuviésemos en una exposición presencial, lo que yo haría sería preguntarle a una u otra persona qué es lo que creen, para qué se creó, cómo nace o por qué nace el libro de reclamaciones y cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, qué se busca, qué es lo que se desea a través de una regulación tan particular. Bueno, nosotros en el Código de Protección y Defensa del Consumidor del año 2011 identificamos que en el título preliminar, específicamente en el artículo 2, se señala que las normas que figuran en este compendio de leyes, que se llama Código de Protección y Defensa del Consumidor, existe plasmada de forma ordenada todos los derechos que como consumidores tenemos y que han sido reconocidos por el legislador del año 2011. Lo cierto es que sí, el código contiene toda la normativa vinculada a los derechos que los consumidores tenemos y en consecuencia también plasma cuáles son los deberes u obligaciones que tienen los proveedores respecto de nosotros. Es decir, todo derecho en el consumidor tiene una contraparte, ¿no? Una obligación en el proveedor del servicio. Y la finalidad en conjunto de todas estas normas es que los consumidores puedan acceder a los productos y servicios de forma idónea, de forma correcta. Es decir, que todo lo que yo adquiero con un propósito cumpla ese propósito. En protección al consumidor, en derechos de consumidor, hay un concepto que es
muy usado y tal vez ustedes lo han oído. Se llama el concepto de la idoneidad. Y la idoneidad no es más que la correlación de lo que uno espera con lo que uno recibe. Algo es idóneo si cumple su propósito, su finalidad. Por ejemplo, si yo compro un lapicero, lo que yo espero es que ese lapicero pinte. Si yo compro un auto 0 kilómetros, espero que el auto funcione y no me genere visitas a los talleres de forma continua. Espero además que el kilometraje que se me presenta al momento de recibir el auto no necesariamente sea 0,0. Tal vez pueden haber 10, 20, 50 kilómetros que son, digamos, entre comillas, aceptables porque hay una especie de prueba, ¿no? De los vehículos que van a ser puestos a disposición de la ciudadanía, de los consumidores. Bueno, entonces, sigamos avanzando. En este artículo 2 se establece que la finalidad de todas las normas es que los consumidores puedan acceder a productos y servicios idóneos, es decir, que cumplan su finalidad, y que los consumidores además gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para proteger ese derecho. Cuando, por ejemplo, una persona adquiere un producto y el producto resulta defectuoso, tiene todo el derecho de reclamar, pero ¿a dónde? El Código de Protección y Defensa al Consumidor establece mecanismos, establece a quiénes son las autoridades para ver esos temas, cómo ver esos temas, cuáles son los procedimientos, cuáles son las pautas. El Código de Protección y Defensa al Consumidor señala, ¿no?, que también existen agentes como las asociaciones de consumidores, quienes tienen, digamos, como finalidad la, velar por los derechos de los consumidores e interceder ante las autoridades. ¿Para qué? Para que sus derechos sean respetados, ¿no? Entonces, el Código de Protección y Defensa del Consumidor contiene mucha normativa vinculada a los derechos que tiene el consumidor y como contraparte a las obligaciones que tienen los proveedores y también a las responsabilidades que tiene el Estado para velar que los derechos de los consumidores sean efectivamente cautelados. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad. Me he permitido resaltar, subrayar que una finalidad también del código es establecer los mecanismos para la protección de los derechos de los consumidores. ¿Y por qué he hecho este subrayado? Creo que lo vamos a entender a través de las siguientes diapositivas. A ver. Creación y finalidad. El Decreto Supremo 011-2011 PCM es el reglamento del libro de reclamaciones. El Código de Protección y Defensa al Consumidor solamente coloca 3 artículos vinculados al libro de reclamaciones. 3 artículos. Pero el Decreto Supremo 011-2011 PCM, que digamos entra en vigencia en abril del año 2011, establece 11 artículos adicionales a través de los cuales describe o desarrolla un poco cómo es que el libro de reclamaciones debe ajustarse a la vida diaria, cómo es que los proveedores tienen que implementar un libro de reclamaciones y cómo es que los consumidores pueden exigir sus derechos en relación a ello. Entonces, el Decreto Supremo 011-2011 PCM, el Reglamento del Libro de Reclamaciones, define al libro de reclamaciones como ese documento de naturaleza física o virtual. Un documento de naturaleza física o virtual en el 2011, ¿a qué se entendía? Se entendía a que podía ser un cuaderno físico, es decir, un documento donde haya hojas y el consumidor puede escribir, o una computadora que debería estar a disposición, ¿correcto? A disposición de los ciudadanos en estos establecimientos comerciales abiertos al público. Esta definición breve del artículo 3.1 del Decreto Supremo 011 indica entonces que el libro de reclamaciones es ese documento de naturaleza física o virtual que los proveedores
ponen a disposición de los consumidores para registrar quejas o reclamos. Estos términos, quejas o reclamos, en el 2011 resultó bastante oportuno, porque era la primera vez en la legislación peruana que había una distinción entre ambos conceptos. Tal vez usted, estimado señor o señora, que está ahí detrás de al frente de la presentación, en algún momento ha querido manifestar su disconformidad o su malestar frente a un proveedor de un servicio. O quizá en nuestra vida diaria, ¿no? Cuando estamos molestos con alguna situación personal, familiar, etcétera, ¿no? Siempre manifestamos nuestra queja o nuestro reclamo y creemos que es lo mismo, o en todo caso le damos el mismo significado. Queja y reclamo es lo mismo. Voy a presentar mi reclamo, le dicen a la persona que le vendió un producto defectuoso, o quiero presentar mi queja contra esa persona que me ofreció un servicio y al final no cumplió. Lo cierto es que en el 2011 aparecen estos dos conceptos, queja y reclamo, pero la ley también le da un significado distinto a cada concepto y en consecuencia también le da una consecuencia jurídica, es decir, una consecuencia diferente cuando se trata del incumplimiento de un reclamo o de una queja. Cuando yo presento una queja, tengo una consecuencia; cuando presento un reclamo, presento o se genera una consecuencia distinta. Estos dos conceptos, sin embargo, a partir del 2011 han tenido un tratamiento diferente. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta es la hoja de reclamación, es decir, el formato final que hoy usted puede y debe encontrar en cada establecimiento comercial abierto al público, donde podrá apreciar esta versión. Esta versión señala que el usuario debe detallar claramente sus datos, así como el proveedor debe colocar claramente su identificación. Pasa que muchas veces cuando uno acude a un establecimiento y pide libro de reclamaciones, a veces le dan un cuaderno, a veces le dan un libro y en el libro usted tal vez ha tenido la experiencia de encontrar uno muy similar en otro comercio, sea en una bodega, sea en un establecimiento formal, sea en un restaurante, en un centro comercial, en una librería, pudo haber encontrado un mismo libro de reclamaciones. ¿Y qué es lo que ha pasado? Las librerías acostumbraban antes a vender los libros de reclamaciones, ¿correcto? Simplemente dejaban el espacio en blanco para que el proveedor colocara sus datos y se puede identificar. Pero con el paso del tiempo, la norma ha dicho eso no genera ninguna garantía al consumidor, porque el libro de reclamaciones debe tener los datos preimpresos de identificación, es decir, razón social, el número de RUC del proveedor, el domicilio donde se encuentra ubicado, para que el consumidor cuando se lleve su hoja, luego de haber generado su reclamo o su queja, pueda reclamar, pueda cuestionar válidamente a ese establecimiento y no a otro. El reclamo y la queja, les decía, también figuran aquí y tienen un concepto diferente, o así fue diseñado en el 2011. El reclamo era esa insatisfacción por el producto o por el servicio que recibimos. El lapicero no funciona, quiero presentar mi reclamo. Perfecto, es el término correcto. Y si quiero presentar una queja, les comento que la queja estaba definida como esa insatisfacción que tiene el consumidor respecto de la atención que recibe en un establecimiento comercial o ante un proveedor. El reclamo está vinculado al producto o al servicio. La queja está vinculada exclusivamente con la atención que se recibe cuando se brinda ese producto o ese servicio. Entonces, había una diferencia significativa entre uno y otro concepto. Era incorrecto decir, quiero presentar mi queja porque me vendieron este lapicero, que no pinta.
Eh, un especialista, un abogado, alguien que analizará su hoja de reclamación, le podría haber preguntado, ¿qué es? El señor quiere presentar su queja porque le vendieron un lapicero que no pinta. ¿Podría decirme si es que hubo un maltrato, una mala atención en el momento en el que le vendieron el lapicero? No, 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 la persona se portó muy bien, podría responder usted. Podría decir, fue una persona muy cortés, muy adecuada, me explicó las funciones del lapicero, las características, me mostró los costos, modelos, etcétera, etcétera. Es más, me lo vendieron en un estuche y hasta lo forraron para regalo, pero no pinta. Entonces su problema no es con la atención, su problema es con el producto. Efectivamente, bueno señor, usted no quiere presentar una queja. Usted lo que desea es presentar un reclamo, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que estos dos conceptos se manejan de forma independiente hasta el 2000, desde el 2011 y les decía que tienen consecuencias jurídicas diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso de el reclamo, la norma establecía que el proveedor tenía la obligación de responder al consumidor reclamante en un plazo máximo de 30 días calendario. Pero en el caso de la queja, no. Cuando uno presentaba su queja, la norma decía, el consumidor, el proveedor puede o no puede responder la queja, porque es simplemente un llamado de atención por la atención recibida. En consecuencia, esto podría servir para que el proveedor adopte acciones, sin embargo, no hay una responsabilidad, una obligación de responder. Eso existió a partir del 2011. En el año 2022, es decir, el año pasado, en el mes de agosto, hubo una modificación legislativa. Y si bien no hay una variación en los conceptos de reclamo y queja, siguen siendo conceptos distintos, lo cierto es que la queja debe ser respondida también. Ahora, a partir de agosto del 2011, que salió la norma, se establece entonces que reclamo y queja deben ser respondidas. El reclamo y la queja antes, bueno, el reclamo podría ser respondido dentro de los 30 días calendarios siguientes a la presentación, pero hoy la norma dice se debe responder dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación. ¿Correcto? En términos más o menos cuantitativos, el tiempo es el mismo. 30 días calendario podrían ser un poco más, pocos días más que 30 días, que 15 días hábiles. Entonces, ya conocemos ahora la distinción entre queja y reclamo y también que en caso utilicemos un libro de reclamaciones, este debe tener la información del proveedor previamente establecida y de forma clara y preimpresa en el libro, y que tenemos además 15 días hábiles como máximo para esperar una respuesta. ¿Correcto? Muy bien. Veo por ahí, sí, para ambos. Veo por ahí en el chat algunas preguntas. Quiero ir avanzando un poquito para que pueda yo después leerlas con más detenimiento, identificar el tema e ir resolviendo, absolviendo las consultas. Pasa que también estoy leyendo que algunas preguntas pueden irse resolviendo conforme voy avanzando. Entonces, por favor, a mis amigos que están escribiendo sus consultas, muchas gracias. No se impacienten, la respuesta va a llegar en algún determinado momento de esta presentación. Ventajas y desventajas. Hablemos pues desde la perspectiva del consumidor. Nuevamente, si ustedes estuvieran frente a mí, les haría preguntas uno a uno y les pediría que me dijeran qué es lo que piensan que es el libro de reclamaciones, si es positivo o no es positivo. Pero en este tipo de capacitaciones, de exposiciones, el diálogo es solo mío. Soy yo la persona que va a creer, va a pensar, va a suponer lo que usted está pensando. Y a mí se me ocurre que usted podría decir que el libro de reclamaciones es eh, positivo, ya que dejó constancia de mi insatisfacción, disconformidad o de los incidentes que se puedan producir en un determinado momento.
Efectivamente, si usted tiene algún inconveniente con algún proveedor y solicita dejar constancia de su molestia, ya no tiene que llamar por teléfono a las líneas que ponen a su disposición, ya no tiene que escribir un correo en ese momento o presentar una carta o incluso acudir a un establecimiento policial a dejar constancia de lo que ha sucedido. Usted puede en ese momento dejar constancia de su insatisfacción, de su molestia, en el libro de reclamaciones. Para eso sirve, para que en el momento mismo en el que se ocurra algún incidente, usted pueda dejar evidencia, dejar constancia de ese hecho, ¿correcto? Entonces, aprovechémoslo, utilicémoslo, porque eso resulta positivo. Si mañana más tarde usted no solucionó su problema de forma directa y tiene la necesidad de acudir ante una autoridad para que evalúe su caso, una hoja de reclamación es un medio probatorio que podría generar convicción ante la persona que va a resolver su caso. Entonces es importante que por favor haga uso de ese libro, ya que respalda una incidencia. Pero si bien esto es lo más trascendente, lo más positivo que puede creer un consumidor, ¿no? Al momento de analizar si el libro de reclamaciones le es útil o no le es útil, también podría cuestionarse de que, bueno, hay poco espacio para contar todo lo que yo quiero decir. Estimado amigo, amiga, señor, señora que está detrás o frente a este monitor, a la pantalla, tenga en cuenta de que en el libro de reclamaciones usted deberá dejar constancia de lo fundamental, de lo más exacto, de lo principal. El libro de reclamaciones puede soportar todo lo que usted desee escribir, pero no así puede contener todo lo que usted desee plasmar. Acostumbrémonos a ser un poco más concretos en lo que decimos, en lo que deseamos, para que de esa manera incluso puedan comprendernos mejor. Algunas personas dicen, no, el libro no sirve para eso, no sirve para nada, mejor me quejo en las redes sociales. Bueno, lo cierto es que con el paso del tiempo las redes sociales ahora son mecanismos de comunicación que pueden hacer que una empresa, digamos, prospere, como que también una empresa salga del mercado. Pero ojo, tenga mucho cuidado, porque, digamos, si usted difama o desprestigia sin sustento a una empresa, a un proveedor determinado, podría caer en un delito e incluso podría ser sancionado, ¿no? Es importante y es muy responsable utilizar las redes sociales de forma adecuada. Las redes sociales pueden dejar también simplemente constancia, evidencia de un malestar, pero eso no necesariamente le va a servir. Las redes sociales no son sino los medios a través de los cuales usted expresa lo que desea, pero esto no tiene ninguna relevancia al momento de presentarlo ante alguna autoridad. En cambio, si usted deja constancia de su malestar, de lo que desea a través del libro de reclamaciones, ese documento que también el proveedor ha tenido la oportunidad de responder en el momento o dentro del plazo legal, es simplemente una prueba que evidencia, que deja constancia de un hecho y que puede generar convicción en la persona que va a resolver. Entonces, sea cuidadoso. ¿Qué más? Bueno, alguien también podría decir, oye, pues no sé qué poner, no sé a qué referirme, etcétera, etcétera. Le digo ya, procuremos ser muy concretos para ser más claros y mejor comprendidos. Algunos también cuestionan y dicen, este libro de reclamaciones no ayuda o no creo que solucione mi problema. ¿Solucionarán el problema? Mientras no lo intente y mientras no se cruce con proveedores formales, serios, es probable que usted no tenga una experiencia positiva. Tenga cuidado donde compra, tenga cuidado dónde o con quién contrata un producto o un servicio. Acostúmbrese a verificar si ese proveedor tiene antecedentes de reclamos o de experiencias
de terceras personas que son confiables. Si usted pregunta a un amigo, a una amiga dónde comprar, si es de confianza, no es de confianza, etcétera, es quizá más seguro contratar con esa persona que con otra que puede estar ofreciéndole algo bastante ventajoso y al final no cumpla. Una forma muy útil de identificar a ese proveedor es saber si tiene libro de reclamaciones. ¿Por qué? Porque allí debe estar su RUC, es decir, su documento de identidad, que permitirá a la autoridad acudir a ese local, a ese establecimiento donde él ha señalado, para cuestionarle la forma en la que actuó con usted si tiene un problema. Si ese proveedor no tiene libro de reclamaciones, entonces tenga cuidado. Tal vez no se trate de una persona formal o una persona seria. Ahora, ¿cómo ve el libro de reclamaciones un proveedor? Es probable también que detrás de esta o al frente de esta diapositiva usted tenga interés en conocer más del libro de reclamaciones porque está próximo a emprender un negocio, a tener un comercio, o quizá ya lo conduce, o conoce de alguna persona que conduce un establecimiento comercial abierto al público y entonces debe decirle que debe contar también con un libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones desde el punto de vista de un proveedor honesto, un proveedor que quiere crecer en el mercado, que quiere tener una importante cartera de clientes, que quiere expandirse, que quiere crecer, ¿correcto? Debe considerar al libro de reclamaciones como una herramienta de mejora continua. Les pongo un ejemplo. Si una persona acude a un restaurante y encuentra una mesa vacía, pero, es decir, sin usuarios, pero con cubiertos, platos y demás. De pronto llama la atención de un mozo y el mozo no se acerca con diligencia. Le dice, ya, espere un minuto y pasa y repasa. Lo mira y no es capaz de limpiar la mesa. Carambas, este establecimiento puede ser, digamos, el lugar a donde yo no acudiría en una próxima oportunidad, pero oiga, hoy tengo hambre, es el momento, se me hace tarde, no puedo buscar otro lugar, ya llegué aquí, estoy esperando que me atiendan, me levanto, llamo al mozo, el mozo viene de mala gana, retira los útiles, me dice que espere un minuto, me hace esperar 5 para limpiar la mesa, luego me toma la orden de mala gana, etcétera, etcétera. Al final viene y me trae el platillo que pedí, pero oh, sorpresa, el platillo tiene un elemento extraño allí, digamos, un bicho. Salgo decepcionado y pido el libro de reclamaciones. Tengo dos cosas que manifestar, el comportamiento del mozo y el plato con un bicho adentro. Si me voy a enfocar únicamente en la atención del mozo, presentaría mi queja, porque estamos hablando de atención. Pero sí, también me quiero enfocar en el plato, y es fundamental el plato, o sea, yo fui a comer, no a tener un buen diálogo con el mozo, y digamos para mí, el plato era lo importante, quería aprovechar mi hora de refrigerio para disfrutar de este platillo y al final no disfruté nada, es más, me cobraron, hasta me cobraron de más, o no me cambiaron el plato, sino simplemente yo no me di cuenta hasta el final, terminé en la clínica y me enfermé, o situaciones como esa. Si voy a reclamar por el platillo, entonces tengo que marcar un reclamo. Si voy a cuestionar que me enfermé y terminé en la clínica, tengo que marcar un reclamo. Si solamente me quiero enfocar en la atención del mozo y en el momento que estoy por salir del establecimiento donde felizmente, digamos, ¿no? Digamos, me sirvieron un buen plato y demás, pero estoy insatisfecho con la atención del mozo, que además exigía que le deje una propina generosa, más todavía, yo voy y pido hablar con el dueño del establecimiento. Y el dueño del establecimiento no está. Entonces uso el libro de reclamaciones. ¿Qué pasa si usted presenta su queja por este mozo y se retira? Pero viene el dueño del establecimiento, el proveedor responsable, revisa el libro de reclamaciones como suele hacerlo todos los días y encuentra un reclamo más contra ese mozo. ¿Qué es lo que va a hacer?
un proveedor de esta responsable, que tiene interés de crecer en el mercado, de expandirse, que quiere tener una cartera de clientes? ¿Qué es lo que va a hacer? Probablemente llame la atención de ese mozo, porque ya acumuló más del número razonable de quejas en el libro de reclamaciones, ¿no es verdad? Entonces, es ahí donde el libro de reclamaciones es un instrumento para que el proveedor mejore sus servicios, fidelice a su cliente. Es una fuente de información el libro de reclamaciones, podría decir ese proveedor. Y si tiene este proveedor varios locales a nivel nacional, que también deben estar clasificados, por ejemplo, se me ocurre pensar, yo tengo dos locales, uno en Lima y uno en Trujillo. Bueno, tengo que tener un código para cada libro, tengo que tener una numeración para cada libro y tengo que hacerle el seguimiento al caso, ¿no? Tengo que saber cómo se comportan mis clientes de Trujillo, qué es lo que piden, qué es lo que desean, qué es lo que exigen, qué es lo que pide el usuario de Lima o de Cusco si es que también tengo un establecimiento por allá. Entonces, el libro de reclamaciones propiamente sí que lo es una fuente de información sistematizada que me permitirá a mí hacer un control y seguimiento adecuado de los reclamos o quejas que se presenten. Porque si alguien me llama por teléfono y me dice quiero presentar un reclamo, tengo la responsabilidad y la obligación de responderlo. Pero, ¿en qué plazo? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó? ¿Dónde registro esa llamada telefónica? ¿Qué pasa si recibo más bien cartas haciendo referencia a que mi servicio no es bueno? O si recibo correos electrónicos, ¿dónde empiezo a contar el plazo? Entonces, si los reclamos se canalizan de forma adecuada a través de un libro de reclamaciones, el proveedor va a tener una eh, fuente de información y también le va a permitir hacer un adecuado control y seguimiento de los reclamos que se presentan. ¿Correcto? También, como ya lo mencionamos hace un instante, un proveedor que cuenta con su libro de reclamaciones es un proveedor que cumple con la ley, ¿no? Es un proveedor que debería estar bien identificado con su RUC ahí en cada hoja de reclamación, es decir, con la dirección exacta de dónde puedo acudir o dónde puede acudir la autoridad a reclamar si es que hay alguna insatisfacción de parte de los consumidores. Seguidamente, vemos que un proveedor también podría decir, oye, el tener un libro de reclamaciones en cada uno de mis locales es costoso, es oneroso, va a hacer que yo tenga que invertir en un libro físico que tengo que mandar además a la imprenta para que lo hagan, o tengo que poner una computadora en cada local para que el consumidor pueda dejar constancia de su malestar allí, me genera costos. Además, tengo que poner a una persona que ayude, que oriente a aquella persona que quiere usar el libro virtual, ¿no? Que yo tengo, y eso me genera un costo adicional. Es válido pensar que un proveedor considere el libro de reclamaciones como algo que le va a añadir un costo a su estructura de gastos. Pero también, si lo vemos desde un punto de vista diferente, pues también es no solamente un cumplimiento normativo, o sea, no es simplemente que tengo que incurrir en ese costo o ese gasto, ¿no? Porque la ley me manda, sino debería verlo desde otro punto de vista, como una inversión, porque un proveedor puede tener un libro físico, un cuaderno que manda a imprimir en una imprenta o una computadora, pero si lo ve a través de una computadora, donde deberá tener también una impresora a la mano para darle su cargo, ¿no? Del reclamo que genera, también genera cierto estatus en su posición como proveedor. Quizá usted tenga interés en acudir a un establecimiento que sea un poquito más formal, se vea un poquito más presentable respecto de aquel que tiene un libro que casi se está deshojando o que está muy manchado, qué sé yo. Depende también de la forma como cada proveedor cuide sus cosas y en todo caso el libro
que debe estar a disposición de la ciudadanía. Es verdad, sí, genera costos, pero hay que verlo desde otro punto de vista. Pero también tengo que implementar espacios para colocar el libro. Sí, es cierto. Tiene que implementar espacios, tal vez módulos, y también tiene que invertir en una respuesta, porque la respuesta no solamente la debe escribir en el libro, también tiene que hacérsela llegar al consumidor. A veces la respuesta puede enviarse por correo, si el consumidor así lo pidió, pero si no, tal vez deba hacer una carta, ¿no? Y eso genera costos. Sí, genera costos, pero la ley lo dispone. Es decir, usted tiene la obligación, si es proveedor, tiene la obligación de tener un libro. Lamentablemente no se puede negociar sobre eso. Ya está. Otro proveedor dirá, oye, esto otorga demasiado poder al consumidor, porque cada vez que tiene algún inconveniente o de la nada, se acerca a mí y me dice, te voy a poner un reclamo en el libro de reclamaciones. Y yo, para evitarme ese tema, prefiero acceder a sus pedidos. Bueno, señor proveedor, si usted está ahí, del otro lado de la presentación, si usted accede es porque alguna, digamos, situación quiere evitar. Porque si usted no accede con justa razón, es probable que este proveedor, perdón, que este consumidor no tenga elementos para poder reclamar ante el Indecopi o ante alguna autoridad. ¿Correcto? Como dicen, quien nada debe, nada teme. Algunas otras personas, algunos otros proveedores, debo dejar claro esto, no acceden al requerimiento del consumidor porque tengan algo que esconder, que cubrir, o lo hacen por evitarse incurrir en gastos de procedimientos administrativos y demás, sino más bien lo hacen con la finalidad de fidelizar a su cliente. Una breve anécdota. Yo tengo un auto, llevé mi auto a un taller especializado para una revisión de mantenimiento, me dijeron que el servicio se hacía en 1 hora y al finalizar de el servicio yo me podía ir y tenía que pagar mi servicio, pues no, el costo del servicio de mantenimiento. Perfecto, 1 hora fue la promesa. Y yo aproveché mi hora de refrigerio para ir a dejar el auto, ya tenía cita y recogerlo. Perfecto. Lo cierto es que cuando salgo del taller, recojo mi auto, hice el pago respectivo y avanzo como 1 cuadra fuera del taller. Sucede que eh, cuando estoy llegando a la cuadra, el auto está prácticamente en el piso. Yo llevé mi auto a una alineación de llantas y ¿qué pasó? Las llantas estaban a 1 cuadra del taller desinfladas. Fue terrible, terrible para mí ver que el auto había llegado a, digamos, estar casi a piso. Salí del taller con los autos inflados, las llantas infladas, pero llegué a 1 cuadra, más o menos de 1 cuadra, con las llantas desinfladas. Se dieron cuenta en el taller y me llamaron y me ayudaron a reingresar el auto. La verdad es que me explicaron que durante el servicio no se percataron de que una de las llantas tenía un clavo y que cuando le hicieron todo el mantenimiento, como que el clavo se movió y el clavo rodó por todo el taller. Sin embargo, cuando yo lo llevé fuera del taller, ya no dio más. ¿Qué pasó? Esperé a que solucionaran el problema. Me tuve un inconveniente en la oficina porque yo solamente tengo 1 hora para almorzar, no tengo más tiempo. Pedí más tiempo, me dijeron, señor, espere un segundo, lo atendemos en 20 minutos, ya está. Esperé 20 minutos, no salía, señor, tiene que volver. Yo necesariamente ofuscado, ¿no? Digamos, ofuscado porque tenía que volver a la oficina. Eh, Regresé a mi oficina y utilicé el libro de reclamaciones virtual de ese taller y generé mi reclamo. Generé mi reclamo por el libro de reclamaciones y el taller me dijo, señor, lo cierto es que no se percataron de que había un clavo y esto hizo que el auto pues rodara hasta cierto punto y luego se saliera y perdiera el aire, las llantas y demás. Pero vemos que ha generado usted una hoja de reclamación, creemos que ha habido una deficiencia, sí, pero a todo esto vamos a proceder a hacerle el reembolso de todo lo que usted pagó por el servicio del mantenimiento.
Creemos que no tenemos responsabilidad porque el vehículo tuvo un elemento, hicimos nuestro trabajo, pero la llanta tuvo allí digamos, un clavo, y usted vino con el clavo, en otras palabras. Lo cierto es que eh, a pesar de haber generado mi hoja de reclamación y a pesar de que el taller consideraba que no tenía responsabilidad en el tema, me devolvieron todo lo que pagué por ese servicio de mantenimiento, ¿no? Y esa actuación me fidelizó a mí con el taller. Vendí ese auto, me compré otro de la misma marca y siempre lo llevé al mismo taller. Hay proveedores que tienen esa consigna, fidelizar al cliente. No porque generes una hoja de reclamación, sino porque para ti es más importante contar con un cliente satisfecho porque sabes que va a volver y sabes además que va a eh, promocionarte, te va a fidelizar, te va a, eh, digamos, hacer que otras personas también se acerquen a ti, ¿no? Yo por obvias razones no puedo decir el nombre ni del taller ni de la marca del vehículo, pero yo cuando tengo la oportunidad de compartir con alguno de mis compañeros de trabajo, familiares o amigos y me dicen qué marca de auto debería comprarme, yo siempre digo esta marca. Muy bien, entonces estas son o posiblemente son algunas de las opiniones, pensamientos que puede tener un proveedor cuando se trata de el libro de reclamaciones. Otro tercer agente que interviene en esto es el Estado. Y es que el Estado tiene por propósito que el consumidor y el proveedor puedan solucionar directamente sus problemas. Eso es lo que vimos al principio en la carátula del Código de Protección y Defensa del Consumidor. La finalidad es que ellos puedan entre ellos mismos solucionar sus problemas. ¿Y por qué el libro de reclamaciones es una forma para que las partes puedan solucionar sus problemas? Porque cuando usted plasma en una hoja de reclamación su malestar, el proveedor va a conocer exactamente de qué se trata. Tal vez no quien le vende, tal vez no quien le lleva el producto, sino el dueño del establecimiento, ¿no? El responsable del negocio. Tal vez lea y comprenda qué es lo que quiere y le brinde una solución efectiva. Quizá el dependiente de una tienda o quizá el mozo de un restaurante o tal vez incluso el funcionario que está detrás de una agencia bancaria no pueda solucionar su problema, ¿correcto? No podría solucionar su problema, pero el gerente de la tienda, el dueño del negocio, el administrador de la agencia bancaria, él sí podría ver el tema y brindarle una solución. Quizá él tenga el poder para solucionar el problema. Por eso el Estado considera que el libro de reclamaciones permite que ambas partes puedan solucionar el tema de forma directa, porque si el proveedor plasma en el espacio que tiene cuál es la alternativa de solución que le ofrece y usted acepta, el caso concluye. Usted habrá solucionado su problema. Esto es algo positivo para el Estado. Por eso es que se diseñó, por eso es que se creó así. Pero también tiene un lado negativo. Se genera un costo. El hacer labor de fiscalización y supervisión para que todos los proveedores a nivel nacional tengan un libro de reclamaciones o que sean respondidas todos los reclamos dentro del plazo establecido, también es algo que le genera costo al Estado. Por ahí el Estado dice, esto también es desventajoso para nosotros porque vamos a tener que invertir más en lo que son fiscalizadores, supervisores, gente que vaya, investigue, verifique y haga que se cumpla la normativa. Muy brevemente y más adelante, en este capítulo de nuestra legislación, vamos a ver cómo se ha ido transformando esta línea de pensamiento. Bueno, en el 2010 el Decreto Supremo 077 crea el libro de reclamaciones, pero en una norma, digamos, piloto. Nunca entró en vigencia porque era demasiado onerosa para todos. Implicaba, por ejemplo, que una persona pueda dejar constancia de su hoja de reclamación en el establecimiento, pero obligaba al proveedor a dejar esa hoja de reclamación en el Indecopi. Imagínese usted, va a un establecimiento comercial, deja su reclamo
el proveedor tiene que, terminando de atender al público ese día, acudir al Indecopi a dejar la hoja del reclamo. Imagínense esa labor todos los días para los proveedores. Imposible. Más aún para el Indecopi, recibir todas las hojas de reclamaciones de todos los proveedores a nivel nacional que puedan acercarse en el día. Era complicadísimo, complicadísimo, ¿no? Entonces, con la ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa al Consumidor, ahí se dice, el libro de reclamaciones es físico-virtual y debe ser respondido y deben entregarle al Indecopi una copia del reclamo cuando el Indecopi lo requiera. Este es un gran cambio importante, ¿no? Porque ahora el consumidor es el que tiene la posibilidad de llevar esa hoja de reclamación al Indecopi y decir, ¿sabes qué? No cumplieron. El Indecopi puede ordenarle a ese proveedor y decirle, tráeme la hoja de reclamación, pero con tu respuesta, si es que no ha habido respuesta. El Decreto Supremo 2011 establece otras características del libro, la estamos viendo aquí, y aquí lo vamos a poder apreciar mucho mejor. A ver, primero aquí. 11 artículos ya les había comentado, Decreto Supremo 011-2011 PCM. Pero lo que se decía allí no era del todo aterrizado. En el 2014 aparece nueva normativa. Esta nueva normativa señala algunos aspectos que no fueron considerados en un principio. Por ejemplo, y esta es del 2014. En el 2011 se decía todos los establecimientos comerciales tienen que tener un libro de reclamaciones. En el 2014 se dice, pero algo tenemos que hacer con los adultos mayores, por ejemplo, con las personas con discapacidad, con las personas gestantes y además con las que llevan niños en brazos. Tenemos que darle un trato preferente. El libro de reclamaciones entonces debe estar a disposición de ellos primero. Así aparece la norma en el 2014. ¿Qué más? Las empresas de transporte terrestre no tienen libro de reclamaciones. Era absurdo pensar que cada empresa de transporte iba a tener un libro de reclamaciones en su poder. Que cada persona que subía a un bus tenía que tener la posibilidad de escribir allí su insatisfacción. No. Pero ¿qué puede suceder? ¿Qué dice la norma? La norma dice que tienes que colocar un aviso. ¿A dónde te puedes comunicar? No solamente debe haber un libro en el terminal, sino debe haber un aviso de un teléfono o un correo al cual te puedas comunicar para dejar constancia de tu queja o tu reclamo, pero en la misma unidad. Y no solamente hablamos de transporte terrestre, hablamos también de transporte aéreo y transporte fluvial. Pero ojo, en el caso del transporte aéreo, la normativa fija de una forma distinta la regulación sobre el libro de reclamaciones. Para las personas que han viajado y han tenido la oportunidad de pasar, digamos, por una zona aduanera, ¿no? Y llegar hasta la puerta de embarque, van a darse cuenta, o en esa época, antes del 2014, se iban a dar cuenta que si deseaban generar un reclamo tenían que ir al counter, antes, al inicio, o a la misma agencia que le vendió el pasaje, ¿no es verdad? Sin embargo, después de esta norma del 2014, las empresas aéreas tienen que tener también en la puerta de embarque un libro de reclamaciones a disposición de los usuarios y también en la puerta de desembarque, porque cuando usted sale del avión y va a recoger su equipaje, si lo encuentra roto, si encuentra la maleta abierta, ¿no? O no aparece su maleta, puede generar su reclamo en ese mismo espacio. Ya no tiene que salir al counter o buscar a la agencia de viajes para generar su molestia, lo tiene que hacer allí, tiene el derecho. A partir del 2014, la norma señala eso. Y para las ventas por Internet, porque a partir del 2014 se vio que el Internet era mucho más, digamos, usado para el intercambio comercial, se estableció que debe haber un libro de reclamaciones ahí en la página de inicio de toda plataforma que ofrezca productos por Internet. Entonces, por ejemplo, si usted quiere comprar flores o compró flores para esta época, en esta época, a través de una página web y tuvo un problema, las flores llegaron a una persona que no era la que usted esperaba, o pidió margaritas y le llevaron tulipanes, etcétera, y lo hizo a través del internet, puede ingresar a la página web de esa florería y esa florería debe tener su libro de reclamaciones virtual. Otra cosa, se señala que
en el aviso del libro de reclamaciones, estoy seguro que muchos de ustedes han visto en algún negocio, el libro de reclamaciones como un aviso, un letrerito que tiene por lo general un formato de fondo blanco con letras celestes y plomas. Bueno, este es un formato diseñado en la normativa, pero que muchos establecimientos no solamente lo han utilizado, lo han modernizado, algunos lo han cambiado, pero la finalidad es la misma. Existe un aviso, existe también un libro de reclamaciones en ese establecimiento. Solo que a partir del 2014 se establece que ese aviso cuente con este correo electrónico, libroreclamaciones@indecopy.co.p. ¿Y para qué sirve? Para que cuando usted vaya a un establecimiento comercial y vea ese aviso, pero cuando pide el libro no se lo dan, usted envía un correo y dice, en este establecimiento no me facilitaron el libro de reclamaciones. Nosotros como autoridad tenemos la responsabilidad de revisar esos correos, acudir al establecimiento, hacer fiscalización y, de ser el caso, sancionar al proveedor para que cumpla con la normativa. La exigencia de contar con un libro de reclamaciones no es opcional, señores. Debe existir en cada establecimiento comercial abierto al público. ¿De acuerdo? Ese es el aviso, ustedes ya lo vieron. También tienen que señalar ahí si el aviso, perdón, en el aviso se señala, hay un pequeño espacio, si ustedes lo pueden ver, es para que coloquen si el libro es físico o virtual. ¿Por qué? Porque a veces los usuarios se acercaban al establecimiento y decían, quiero que me dé libro de reclamaciones. Muy bien, señor, acompáñeme a esta máquina para que usted escriba lo que desee escribir. Y el usuario insistía, no, yo quiero que me traiga un cuaderno. Señor, disculpe, el libro de reclamaciones en este local es virtual, o sea, hay una computadora a su disposición, yo lo ayudo. No, yo quiero el libro de reclamaciones físico, si no, ustedes están incumpliendo con la norma. Y la verdad es que generó muchos inconvenientes. Consecuencia, ahora cuando haya un libro de reclamaciones, deberán colocar en ese espacio si es físico o virtual para que el consumidor sepa a qué se atiene. ¿De acuerdo? Después aparece lo del CIREC. El CIREC es el sistema integrado de reclamos que todos los proveedores que tienen ingresos superiores a las 3.000 UITs anuales deben registrarse ante el Indecopi. Es decir, tienen que presentar una solicitud y decir, ¿sabes qué? Mis ingresos anuales fueron superiores a 3.000 UITs y quiero que me registren en el CIREC. Perfecto. Lo que va a suceder es que el Indecopi va a poder ver en línea todos los reclamos que se generan en ese establecimiento, porque tiene una demanda alta de usuarios, ¿no? Y la idea del Indecopi es que pueda hacerle un control y un monitoreo a las respuestas dentro del plazo legal. Les comento también, para el año 2014, la labor de fiscalización del Indecopi fue ardua, fue muy intensa. Íbamos de local en local buscando a proveedores que cumplan o que no cumplan con la normativa. Y esto a veces resultó un poco excesivo, porque la norma decía, si no tienen libro o no tienen el aviso, tienes que sancionarlo. Imagínense acudir a pequeños establecimientos comerciales que quizás sus ingresos sean menores y no contaban con libro. Entonces, ¿qué iba a suceder? Indecopi lo sancionaba, el establecimiento comercial podría cerrar porque no tenía libro. A partir del 2014 se aplica una metodología para el cálculo de sanciones distinto. Hay un anexo en el libro de reclamaciones que establece cómo sancionar, con cuánto sancionar a un proveedor que incumple. Ahora también se indica que debemos hacer primero visitas al establecimiento comercial como de advertencia. Antes no lo había. Ahora se avisa, mira, voy a visitarte, no encuentro el libro, te estoy amonestando, tienes que poner tu libro para mi siguiente visita. Y de esta manera los comercios no quebraban, no eran cerrados, sino eran advertidos, ¿no? Y se esperaba ese cambio de actitud, porque el consumidor tiene el derecho a dejar constancia de su insatisfacción. También en esta norma del 2014 se indica, ¿no? Se indica que el consumidor debe dejar claramente lo que pide en el formulario. Antes, el formulario, el que se diseñó en el 2011, era muy simple. No permitía que el usuario se expresara, pero no permitía muchas veces que él
identificara, que el proveedor identificara cuál era su requerimiento, su deseo. No lo decía, ¿no? A veces el consumidor simplemente escribía toda la descarga emocional que tenía en el momento, pero no decía qué es lo que quería. Ahora el formato dice, tienes que poner lo que quieres, porque si no, no te vamos a entender. Esta fue la normativa del 2014. La hoja de reclamación tiene que tener el RUC de forma preimpreso, ¿no? Y la razón social del proveedor. Es como el DNI del establecimiento del proveedor. Debe estar preimpreso. ¿Para qué? Para que podamos identificarlo. Ya dijimos eso. Ahora bien, en el 2017 aparece una nueva normativa que trata de darle mucho más fuerza, mucho más poder al libro de reclamaciones. ¿Qué se busca? Se busca que el consumidor plasme claramente cuál es el malestar y qué es lo que pide. Y también que el proveedor pueda señalar claramente qué es lo que ofrece para solucionar ese problema. Si la propuesta es aceptada dentro del plazo de los 10 días, entonces ese documento es un acuerdo conciliatorio. Esto es muy importante. Redunda en la finalidad de la creación del libro de reclamaciones y de las normas de protección al consumidor que ya vimos al principio, o de la que hablamos al principio. Si una persona deja constancia en una hoja de reclamación cuál es su malestar y qué es lo que pide, y el proveedor señala, mira, ok, esta es la propuesta que tengo. En cuanto el consumidor acepte, en cuanto el consumidor diga, acuerdo aceptado para solucionar el reclamo, ese documento es un acta de conciliación, o tiene el símil, el carácter de un acta de conciliación, que es exigible ante la autoridad. Ya no va a tener que discutirse, ya no va a tener que descubrirse si hay o no hay una infracción a la norma. Pasa que cuando usted tiene un reclamo contra un proveedor, tiene que presentar sus pruebas, ¿no? Y decir, esto pasó, se incumplió el contrato, o el producto está defectuoso, mira, acá está la evidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted presenta una denuncia ante el Indecopi, tiene que presentar su escrito con pruebas, ¿correcto? Y el Indecopi tiene que analizar, revisar, ver si tiene razón o no tiene razón, si las pruebas son suficientes o no son suficientes, y esto puede ser un periodo largo de atención. En cambio, si usted tiene un acta de conciliación, un acuerdo entre las partes, ya no hay nada que analizar. Simplemente nos ceñiremos a que esa acta se cumpla, a que esa hoja de reclamación se cumpla en el extremo que el proveedor se comprometió a realizar. Espero dejarme entender. Así que si usted tiene un reclamo, use el libro de reclamaciones. Si el proveedor desea solucionar el problema de forma inmediata, que escriba su propuesta. Si usted acepta esa propuesta, perfecto. Señale, acuerdo aceptado. Ese documento, si no se cumple, puede ser materia de una denuncia por incumplimiento de acuerdo. Y fíjese que el trámite por una denuncia de incumplimiento de acuerdo es mucho más rápido. El plazo es de solamente 30 días hábiles, en el peor de los casos, para que usted tenga la resolución del Indecopi dándole la razón. ¿Correcto? Nuevamente, el libro de reclamaciones procura que las partes puedan solucionar de forma directa sus problemas. Finalmente, el año pasado les decía ya, hace un rato, hubo una última modificación que establecía que la queja y el reclamo deben ser respondidas en el plazo máximo de 15 días hábiles. Esta es una última modificación. Como pueden ver, la normativa sobre el libro de reclamaciones viene evolucionando y aquí van a ver ahora cómo es que se ha ido, qué tanto efecto ha tenido sobre los proveedores a nivel nacional, en general. Resumen de sanciones impuestas en el periodo febrero del 2019 a enero del 2023. El número total de sanciones fue de 1.297, o sea, 1.297 proveedores fueron sancionados. Entre ellos hubo amonestaciones, llamadas de atención, y otros fueron ya con multa, ¿no? ¿Qué más? Ahí está la distribución
de los departamentos donde hubo más labor de fiscalización. En Lima, más locales. Cusco también tuvo visitas. Puno, Arequipa, Ancash, Junín, Cajamarca, Piura, San Martín. Esto no solamente estamos hablando de visitas e inspecciones, sino visitas con un efecto. No encontré libro, no encontré no se respondió el libro o no se dio aviso, no estaba el aviso publicado allí. En estos departamentos a nivel nacional se, se aprecia cómo es que el comportamiento de los proveedores terminó en sanciones, ¿no? En Lima, 570 proveedores fueron sancionados, en Cusco 113, en Puno 106, Arequipa 95 y así vamos bajando. Lima concentró el 43.9% de las sanciones, mientras que el 52.3% de las UIT, es decir, de las multas impuestas. ¿Qué actividad económica fue la más sancionada? El transporte terrestre y otros tipos de transporte. O sea, las empresas de transporte fueron las más sancionadas durante estos periodos. Después, restaurantes, bares y cantinas, colegios, bancos, agencias de viaje, actividades artísticas y de entretenimiento o esparcimiento también, tiendas por departamentos, universidades, comercios minoristas y al final, en el ranking número 10, transporte por vía aérea. Aquí están las hojas. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Por qué? ¿Por qué me sancionaron? Dice aquí, por ejemplo, porque las hojas del libro de reclamaciones no cumplen con las especificaciones del reglamento. Es decir, probablemente no tenían el nombre del establecimiento, el RUC preimpreso. Tal vez estaba simplemente hecho a mano y eso ya no es permitido. En el 2011 quizás sí, pero al 2023 eso ya no. Debe estar preimpreso. Y esto desde el 2014. El establecimiento no cuenta con libro de reclamaciones. También, 190. El establecimiento no cuenta con el aviso. El aviso del libro y el libro son gemelitos y deben estar siempre juntos. Si hay el libro, tiene que haber aviso. Si hay aviso, tiene que haber libro. Por allí también fueron sancionados algunos proveedores que se negaron a entregar el libro o porque el aviso no estaba en un lugar visible. Cuando usted va a un comercio, tiene que asegurarse que ese aviso esté a la vista, no debe estar escondido. Aquí están las empresas más sancionadas: Saga Falabella, LATAM Airlines, Financiera O, Tienda por Departamentos Ripley, Móvil Bus, Hipermercados Totus, Telefónica del Perú, Viva Airlines, Tiendas Peruanas y la Universidad Nacional del Santa. Estos son, la Universidad del Santa es la que tiene mayor número de multas, ¿no? Impuestas. 55 UITs ha sido sancionada durante este periodo. Después la Universidad Garcilaso, Lab Nutrition Corp, que es una empresa, un laboratorio al parecer, Movilbus, Universidad Tecnológica del Perú, otra empresa de transporte en Cerro de Pasco, Telefónica del Perú, LATAM Airlines, la Universidad Peruana en los Andes y Inversiones Rubins, que debe ser una empresa inmobiliaria. También han sido sancionadas con fuertes multas. Vamos más, casuística. Muy bien. Los pronunciamientos del INDECOPI en el sector bancario y financiero. Sí, el INDECOPI tiene competencia para ver algunos temas relacionados con los servicios bancarios y financieros. El que existan reclamos es habitual en cualquier comercio, pero los bancos han tenido reclamos desde antes de que exista la normativa del libro de reclamaciones y por eso la Superintendencia de Banca y Seguros, la SBS, establecía previamente directivas, reglamentos para que los bancos puedan brindar atención a los reclamos de los usuarios. Entonces, esos aspectos continúan siendo y estando a cargo de los bancos. En el caso del INDECOPI, tutela los derechos de los consumidores que se vean afectados por temas puntuales, específicamente ellos, a su persona. Por ejemplo, un consumo no reconocido, con una tarjeta de crédito o con una tarjeta de débito, o el cálculo incorrecto de una deuda, o de los intereses que me están aplicando, o de las moras que me están aplicando, si es que cumplí con el pago de mis obligaciones de manera oportuna, etc. ¿Qué pasa en estos supuestos? Como existe una normativa para la regulación de la SBS, el libro de reclamaciones se aplica de manera supletoria, es decir, o complementaria si se quiere. Todo lo que nosotros como usuarios
queremos reclamar ante un banco, lo podemos hacer a través de cualquiera de los canales habilitados por el banco, según la disposición antigua de la SBS, y que está vigente aún, para que podamos expresar esa disconformidad. Entonces, si un banco me dice, yo pido el libro de reclamaciones en un banco y me dicen acérquese a la cabina telefónica y haga uso del libro, usted probablemente quede confundido y diga, oiga, pero el libro es físico o virtual, ¿por qué me manda el teléfono? Porque a través del teléfono se puede registrar su reclamo y en la plataforma le pueden dar una hoja. Esta es la experiencia que yo tuve en un banco, en un determinado banco. En otro banco me acerco y pido el libro de reclamaciones. Y la persona que está frente a mí en la plataforma empieza a tomar nota de lo que digo. Señor, estoy tomando nota de lo que usted indica. Aquí le voy a tomar su reclamo. Pero señorita, yo quiero expresarme. Lo que usted desee, yo lo transcribo, porque esta es la plataforma y le voy a dar a usted la hoja de reclamación que desea, con la codificación para que también se responda dentro del plazo legal establecido. El banco cumple con la normativa de la SBS y cumple con la normativa del libro de reclamaciones en tanto ponga a su disposición este canal para que usted exprese su insatisfacción. Porque, ojo, si usted acude a un establecimiento comercial y pide libro de reclamaciones y no tienen libro de reclamaciones, usted no puede quedarse sin dejar constancia de su molestia. O sea, usted puede usar otros mecanismos, otros canales para dejar constancia de su insatisfacción. Puede elaborar una carta a mano en ese momento y pedir que se la sellen en la recepción. Puede llamar por teléfono en ese momento y pedir que le den un código. Puede hablar con el dueño del establecimiento en ese momento y pedir que le brinde la atención a su reclamo. Puede ir a la comisaría y dejar constancia en este establecimiento, además de que me maltrataron, de que no me dieron el libro de reclamaciones, de que no me permitieron hablar con el gerente, tampoco me recibieron el correo electrónico o la carta que quise dejar, etcétera. El libro de reclamaciones es un instrumento adicional a los que ya existen, ¿correcto? Entonces, sí es importante que tengan ustedes a bien saber que los bancos y los otros entes reguladores tienen canales adicionales a su disposición. En estas resoluciones que figuran allí, que son un poquito antiguas, es verdad, pero es que la normativa no ha cambiado y, respecto de estos aspectos vinculados a los servicios bancarios y financieros, continúan vigentes desde esa época. La normativa sobre o la forma como el INDECOPI ha interpretado los casos de estos extremos de la normativa no han sido modificados a lo largo de los años. Entonces, son vigentes, resultan válidos. Estos otros pronunciamientos también los van a hacer comprender a ustedes que para algunos aspectos el libro de reclamaciones no puede ser visto por el INDECOPI. Por ejemplo, en materia de servicios públicos y telefonía. ¿A qué me refiero? Si usted, por ejemplo, compró un teléfono y sale a la calle feliz porque tiene un teléfono nuevo, pero no puede hacer llamadas porque le bloquearon la línea o le han cobrado demasiado por llamadas que usted nunca hizo y acude al establecimiento y quiere generar un reclamo en el libro de reclamaciones, señores, estos aspectos no van a ser vistos por el INDECOPI porque la normativa dice que deben ser específicamente vistos por los organismos reguladores. Si usted cuestiona facturación o activación de línea, por ejemplo, debe acudir al organismo supervisor de la inversión privada en materia de telecomunicaciones que se llama OCIPTEL. Si usted quiere utilizar el libro de reclamaciones para quejarse porque le cortaron el gas, tiene que acudir a OCINERMIN. Si usted quiere señalar que le cortaron el agua o le han cobrado más agua de la que debía, pues SUNAS lo puede ayudar. Son organismos que velan por los derechos de los usuarios de servicios públicos regulados. Luz, agua, teléfono, cable, gas, internet, tienen su propio organismo regulador, ¿correcto? Y es importante que lo sepan. Pero hay algunos aspectos que sí pueden ser vistos por el INDECOPI. Por ejemplo, en materia de telefonía, nuevamente, usted compra un teléfono, sale feliz, tiene línea, tiene digamos, internet, pero de pronto el teléfono presiona un botón, no sé, hablemos de teléfonos con botón, creo que es un poco antiguo el ejemplo, pero el botón se sale del equipo, ¿correcto? O si tenía tapita, ya la tapita se rompió con un uso muy regular, o sea, sin necesidad de forzarlo ni nada, se salió, o el
tiene píxeles quemados. Usted puede apreciar allí que la pantalla se está manchando y usted lo acaba de sacar de la tienda. Entonces, aspectos vinculados al producto, Indecopy lo puede ver y usted puede plasmarlo a través del libro de reclamaciones, pero algunos aspectos no. En materia de energía, le cortaron la luz. Bueno, Indecopy no puede hacer nada. Pero ¿qué pasa si usted solicitó la instalación en un determinado periodo de tiempo y no fueron? Se comprometieron con usted a hacerlo y no lo hicieron. Entonces, esa, digamos, no visita, ese incumplimiento de usted podría ser cuestionado como un tema de atención que eventualmente podríamos ver, podríamos interceder por usted para llamar la atención del establecimiento, ¿no? De las empresas que proveen de estos servicios públicos. Sin embargo, hay otras resoluciones, hay otros casos que de todas maneras no vamos a poder ver. Por allí pude leer, de alguna manera, una de las preguntitas así muy al paso que hacían preguntas sobre temas de salud. ¿Qué es reclamo en temas de salud? Les comento, todo lo relacionado con el libro de reclamaciones que esté vinculado a servicios de salud no pueden ser vistos por el Indecopy. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque existe una normativa específica que traslada esta responsabilidad a la Superintendencia Nacional de Salud, su salud. Entonces, todo relacionado a atenciones médicas, incluso los temas de seguros médicos, deben ser vistos ante su salud. Si por allí alguna persona dice, quiero presentar un reclamo contra una compañía de seguros porque contraté un seguro de salud y no me están haciendo el débito o me están cobrando más de lo debido, etcétera, etcétera, señores, este tema debe ser visto ante su salud, el organismo encargado por ley para ver todo lo relacionado a estos aspectos. Otros pronunciamientos del Indecopy están relacionados con el libro de reclamaciones y la exigencia de contar con un libro de reclamaciones para los proveedores virtuales en la página de inicio. Les puse el ejemplo de la florería, ¿no? Compraron flores para mandarlas y lo hicieron a través de una compra por internet. Entonces hay que ir a este libro de reclamaciones virtual, ¿correcto? Muy bien, lo mismo pasa para las empresas que brindan servicio de taxi por aplicativo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, otra cosa, el libro de reclamaciones tienen estos avisos, como ya les decía, deben describir su naturaleza, si es físico o si es virtual, debe estar ubicado en un lugar fácilmente accesible al público. Yo no concibo la idea de que coloquen un libro de reclamaciones, perdón, un aviso de libro de reclamaciones, digamos, en una tienda que vende ropa, pues detrás de la ropa, ¿no? No resulta visible al público, ni tampoco en los vestidores. Debe estar quizá cerca a la puerta de ingresos, cerca al lugar donde se hacen los pagos, para que usted sepa que ese establecimiento cumple con la normativa. Hubo un pronunciamiento, está en una de estas resoluciones, que el Indecopy sancionó a un establecimiento porque cuando fueron a verificar si estaba el aviso estaba en el techo, ¿no? Y se consideró de que no era un lugar accesible, de fácil acceso al ciudadano. Ante alguna negativa a prestarle libro de reclamaciones, por favor, no dude en enviar un correo al libro reclamaciones@indecopy.go.p. Esto es muy importante, ¿correcto? Este es el aviso, perdón, este es el formato de la hoja de reclamación que ustedes deben conocer. Allí tiene que señalarse necesariamente la identificación del consumidor y del proveedor. El proveedor tiene que tener RUC y dirección preimpresa. El consumidor tiene que señalar su nombre, su DNI, su domicilio o su correo, además de la fecha y los detalles de los hechos que está cuestionando. Si eso no está en una hoja de reclamación, señores, el reclamo se tendrá por no presentado. Es decir, si un proveedor encuentra una hoja de reclamación donde el usuario, el consumidor, no colocó su nombre, tampoco su DNI, su domicilio o su correo, o quizá no señaló cuándo se produjeron los incidentes, ni qué fue lo que pasó, entonces el proveedor no tendrá la responsabilidad ni la obligación de atender esta hoja de reclamación. A
A ver, permítame un segundo. Leo dice, la diapositiva anterior. Espero que les sea útil. Creo que están copiando las resoluciones. Muy bien. Hemos llegado a la parte final de esta breve exposición. Voy a permitirme revisar rápidamente las preguntas. Todavía tengo unos minutos. Así que, si es que hay alguna pregunta que considero ha sido respondida, me voy a tomar la atribución de no leerla o no responderla, ya que entendería que ha sido previamente expuesta o aclarada. Permítanme entonces, muchas gracias. Estoy leyendo por aquí. Lamento, recién me doy cuenta, lamento que no haya podido haber un audio. Dicen por aquí que no había un muy buen audio. Espero que se haya podido superar a lo largo del procedimiento, de esta exposición. Buenas tardes, para el ponente Miguel Rivera. Meses atrás, en la sede de salud donde me atiendo, quise presentar un reclamo, estimado caballero, perdón, señora Rosa, le decía que todos los temas de salud ya fueron derivados para su salud. Hay que ir a su salud. Velar por los derechos de los consumidores. Fue una intervención de la señora Judith. Agradezco su intervención. ¿Qué sucede cuando un producto se entregó en buen estado, pero falla por falta de mantenimiento? El servicio de mantenimiento no está incluido dentro de la garantía. Bueno, esto es la atención propia de un reclamo de consumo, ¿no? Si es que hay algún problema con algún producto que uno compra en algún establecimiento o cuando el servicio no se presta de la forma esperada, puede acudir al Indecopi. Tenemos canales a su disposición para procedimientos sencillos, rápidos, conciliatorios. Hay uno solo que se llama denuncia, que es la denuncia y que tiene un costo de 36 soles, es el pago de la tasa. Pero esto no está vinculado propiamente con la exposición del libro de reclamaciones. Aquí vinimos a aprender un poquito sobre el libro de reclamaciones. A esa persona que tenía interés en saber cómo reclamar por un producto defectuoso, lo invito a la página web www.gov.p/Indecopi. Va a encontrar fácilmente nuestros procedimientos, los que se han establecido para la atención rápida de reclamos de consumo. ¿Qué sanción tiene el titular de una entidad si no designa al funcionario responsable del libro de reclamaciones en una municipalidad? Ok, buena pregunta. ¿Por qué digo que es buena? Porque me hace salir un ratito del libro de reclamaciones de proveedores, que es el que nos importa, para hablar sobre el libro de reclamaciones del Estado, que es un libro de reclamaciones distinto. El libro de reclamaciones del Estado, el que deben tener todas las entidades de la administración pública, como las municipalidades, se rigen por una normativa distinta. El Decreto Supremo 007-2020-PCM. Tome nota, señor Fritz. ¿Por qué? Porque allí se establecen cuáles son las responsabilidades de los entes administrativos para la atención de los ciudadanos que desean dejar constancia de su libro de reclamaciones, en su libro de reclamaciones, perdón, de aquel reclamo que pueda tener contra la entidad. ¿Correcto? Muy bien. Déjeme ver un poquito más allá. Según indica, todas las empresas tienen que tener el nuevo formulario porque he visto que algunos todavía no lo tienen en el cuaderno empastado. Es correcto. Desde el 2014 la norma dice que todos tienen que tener el libro de reclamaciones preimpreso. Un hospital, si no hay atención, ¿cuál sería el procedimiento, trámite o queja? El trámite es ante su salud, por favor. Buenas tardes. Con respecto al plazo, son 15 días ambos. Queja y reclamación es correcto. Ya dijimos, queja y reclamación, 15 días, el mismo plazo, a partir del 2020. 22, perdón. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo tengo un restaurante y aún no he actualizado mi libro de reclamaciones. ¿Sigue indicando 30 días calendario para ser multado por el Indecopi? No, caballero. O perdón, señora Celia. Tiene que usar el nuevo formato que salió el año pasado. En el formato dice, como usted puede ver ahorita en pantalla, a pie de página dice 15 días hábiles. Ese es el formato actual. A veces dice por ahí Marlene, el consumidor no lo hace porque le falta tiempo. Bueno, existe la posibilidad de volver siempre al establecimiento. El libro de reclamaciones debe estar a su disposición. ¿Cuánto tiempo tengo para presentar mi reclamo en el libro de reclamaciones? Muchas gracias. Gracias, Rocky. No hay un tiempo para que dejes constancia en el libro. Tuviste un inconveniente la semana pasada, puedes volver, no hay problema, la norma no lo prohíbe.
Y es más, por ley, cualquier reclamo ante el Indecopi debe ser presentado, o denuncia ante el Indecopi debe ser presentada dentro de los 2 años de producido el incidente. No dejen pasar mucho tiempo nada más. Si yo tuve un inconveniente con el establecimiento en el que quise dejar mi hoja de reclamación la semana pasada, no voy a esperar más de 1 año para volver, ¿correcto? No, tampoco es apropiado. ¿Qué más? Eh, yo tengo un restaurante, ya lo leí, a veces el consumidor lo hace. Tengo una consulta. Nosotros contamos con libro de reclamaciones en físico. En algunas ocasiones, cuando nos solicitaron el libro, hay clientes que quieren seguir escribiendo en la parte posterior de la hoja. ¿Eso es posible? Mire, ya lo dije, el libro aguanta todo. No debería, pero tenemos que instruir a nuestros usuarios. Si usted está atendiendo a un usuario molesto, él va a querer expresarse y va a querer decir lo que sea. Si usted le pone freno, es probable que esta persona utilice otra hoja de reclamación para seguir reclamando y le llene otra y otra y otra. Tal vez exista la posibilidad de que en una sola hoja pueda completar todo lo que quiere, tal vez en el anverso y en el reverso, pero debe de explicarle a esa persona que como es un libro de reclamaciones con hojas autocopiativas, o sea, usted escribe en la primera y se va a copiar en las siguientes 2, ¿verdad? Muy bien. Lo que señale en el reverso no va a pasar a las hojas autocopiativas, solamente lo que señale en la cara principal. Entonces, tendrá que tener un poquito más de paciencia para brindarle toda la orientación y la asistencia a su usuario. Dice acá, buenas tardes con todos. Mi pregunta de cada institución o rubro tiene o se maneja alguna normativa distinta o el decreto 11 es universal para todas las entidades, sean públicas o privadas. Rosemary, lo acabo de decir, el libro de reclamaciones del Estado es distinto, normativa diferente, decreto supremo 07-2020-PCM. ¿De acuerdo? Muchas personas no saben llenar el formato, qué área es la responsable de ayudar y o guiar con el tema de llenado. En un establecimiento comercial abierto al público, la norma establece que todos los proveedores tienen que colocar a una persona allí para ayudarlos, ¿correcto? Tiene que haber alguna persona. Y si estamos hablando de un establecimiento, una institución pública, pues lo mínimo es que el área de atención al público tenga a personal capacitado para orientar sobre cuál es el área hacia la que debe dirigirse hacia el reclamo. Doctor, una consulta. ¿Qué ocurre cuando el establecimiento no nos quiere otorgar el libro de reclamaciones? Ya les dije. Nosotros vamos, fiscalizamos y primero advertimos, después sancionamos. ¿Qué pasa con los usuarios que no pueden acceder al libro? libroreclamaciones@indecopy.gov.p. ¿Es obligatorio tener un libro físico o también puede ser virtual? Puede ser físico o virtual, pero ojo, la norma dice que si tienes un libro virtual, también debes tener un libro físico de respaldo. Es decir, ¿qué pasa si se va la luz? ¿Qué pasa si el internet falla? ¿Qué pasa si los sistemas colapsan? Entonces, el usuario no va a poder registrar su hoja de reclamación. Debe haber un libro de reclamaciones de respaldo allí, para garantizar que el usuario puede dejar constancia de su molestia. Déjenme ver. En el hipotético caso que hubiera ocasionado un accidente, ¿cómo se hubiera procedido? ¿Cuáles serían los escenarios? Ah, está hablando del caso Danisa, del caso en el que salí del taller con la llanta baja. Bueno, si se hubiese presentado un inconveniente, eh, ¿cómo puedo hacer? Definitivamente, además de dejar constancia de mi molestia en el libro de reclamaciones, yo acudía al Indecopi y ponía mi denuncia, porque tendría que yo, digamos, trasladar parte de mi responsabilidad. Quizá no había mucha responsabilidad de mi parte. Yo subía a un auto que tenía las llantas operativas, solamente que avancé unos pocos metros y de pronto las llantas ya estaban bajas. Quizá efectivamente pudo producirse un accidente, gracias a Dios, la misericordia de Dios está con nosotros, y entonces no se produjo nada. Pero le digo, tendría todo el derecho de acudir al establecimiento, dejar constancia en mi libro de reclamaciones, ir al Indecopi, presentar mi denuncia, y el establecimiento hubiera conocido un poco más de mí. Estimados señores, agradezco infinitamente su participación. Me voy a quedar con la ventanita de preguntas y respuestas, de preguntas aquí a la vista en el chat para poder conocerlas, aprender también de lo que ustedes me dicen. En el Indecopi estamos para servirlos. La página web del Indecopi es www.gov.pe de Perú/Indecopi. Acudan allí. Por favor, si tienen dudas o consultas sobre el tema del libro de reclamaciones, sacreclamo@indecopi.gov.p es el correo que se pone a su disposición
para que podamos absolver todas las dudas y consultas que lamentablemente por un tema de tiempo no hemos podido a, redactarla, perdón, atenderlas todas porque ya llegamos al final. Muchísimas gracias por su atención y hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel, por tu excelente exposición. Gracias a todos por su activa participación. Asimismo, recordarles que si necesitan, si quieren las PPTs o el video, por favor háganoslo saber a través de nuestro correo. Y bueno, queremos agradecer a nuestro ponente el día de hoy por su excelente exposición, a los participantes por su asistencia y su activa participación. Recuerde que en el chat encontrarán una breve encuesta de calidad para la mejora de nuestras ofertas académicas. Asimismo, invitamos a visitarnos a nuestra página web para que puedan tener la actualización de nuevas ofertas académicas, la cual es www.escuela-indecopy.edu.pe. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia del día de hoy. Que tengan ustedes muy buenas tardes.